Silvia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Facundo Inseña la saluda aquí en San Luis 24 Radio. De la radio. Ahí Un está. gusto estar como todos los jueves. Bueno, Silvia, la verdad que estamos atravesando además un momento bastante particular con el tema jubilados, como para terminar, digamos, de redondear lo que viene, lo que venimos hablando en las últimas semanas, el tema del bono, el tema del aguinaldo, ¿cómo quedó eso para los jubilados? Bueno, mira, el aguinaldo, para que más todos sepan, siempre es el 50% del mejor haber que hayan recibido en los últimos meses. Uh-huh. Como los que no perciben el haber mínimo pueden tener un haber diferente, nos vamos a referir al haber mínimo, que es el haber mínimo sobre el cual tenemos una cifra exacta y los cual podemos dar números. El haber mínimo quedó determinado para junio en 304.783 más el bono de 70.000 pesos que se viene percibiendo desde marzo del 2024 al mismo monto. Y el aguinaldo quedó determinado en la mitad del haber mínimo sin bono. Ajá. Es decir, en 152.000 pesos. Esto es lo que venimos bien, dijiste vos, hablamos el otro jueves y en varios programas lo fuimos abordando, que hay un reclamo que se está haciendo a nivel judicial de que primero el bono quede incorporado ya definitivamente al haber mínimo. Porque ¿cuál es la naturaleza jurídica del bono? El reconocimiento que hace el gobierno nacional de que el monto del haber mínimo es insuficiente. Y este reconocimiento lo viene haciendo desde el año 2022. Y si vos tenés un reconocimiento expreso, habitual, que ya se ha hecho parte del haber, sería importante y sería justo que ese monto del bono se incorporara al haber mínimo y que entonces los aumentos se hicieran sobre la totalidad, sobre el haber mínimo más bono, y que ese bono tuviera actualización. Entonces el haber se acercaría mucho más a lo que sería el monto de una canasta básica. Si nosotros tomamos el monto del bono actualizado, solamente con el IPC desde marzo del 2024, que quedó congelado, hoy ese bono tendría que estar en 158.000 pesos. Entonces, imaginémonos si al haber mínimo más bono lo hubieran aplicado todas las actualizaciones de hoy estaría un haber mínimo en 452.000 pesos aproximadamente. Bueno, esto es un reclamo que se viene haciendo, que se está haciendo, pero esto es solamente a nivel judicial, porque se ha comprobado que los jubilados de la mínima han pagado el ajuste fiscal, destinaron el 53% de sus ingresos al pago del ajuste fiscal. También lo han hecho los otros jubilados. Claro. Pero venimos diciendo justamente que los jubilados están pagando el ajuste fiscal. Uh-huh. Ese superávit que tanto festeja el gobierno se hace con la plata de los jubilados, básicamente, ¿no? Es así, lo dijimos siempre desde el principio del programa. El gobierno nacional destina más del 50% al pago de la seguridad social y al pago de los subsidios, ¿no? En lo que sería luz, electricidad y todos los otros servicios. Entonces, cuando hubo que hacer un ajuste, mirando el presupuesto nacional, bueno, ¿por dónde se hace? ¿Dónde más destino el gasto? Seguridad social y subsidios, que son los recortes que se están viendo. Entonces, bueno, uno de estos recortes lo han pagado los jubilados de la mínima, los jubilados que no tienen la mínima, pero que no les reconocieron el aumento que correspondía por inflación entre el 22 y el 23. Entonces, todo esto da reclamo judicial porque por más que haya un expreso reconocimiento por parte del gobierno nacional en distintos instrumentos jurídicos, no se ha plasmado en lo que sería recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Si los jubilados no hacen reclamo judicial, no obtienen esta pérdida que está reconocido en los instrumentos jurídicos. Es un poco contradictorio, pero es la realidad. Claro, por eso siempre sirve hacer el reclamo, ¿no? Por más que sea cansador, que sea agotador y que demande mucho tiempo. No demanda, mira, el reclamo judicial no demanda mucho tiempo, demanda 3 años, pero es la única forma hoy de poder recuperar esa pérdida que venimos hablando y que también la gente lo debe sentir cada vez que concurre al supermercado. Claro. Sí, obviamente, ¿no? Por todo este asunto. Bueno, entonces, hoy se va a conocer el índice de inflación. Esto quiere decir que la próxima actualización de los haberes va a ser con estos índices que se van conociendo, pero el bono va a seguir clavado ahí en los 70.000 pesos. Claro, el bono.
Sí, digo, si no avanza esta ley que dio media sanción en el Congreso, aunque todo parece indicar que no va a avanzar porque el gobierno dijo la vamos a vetar. Es así, la va a vetar el gobierno porque él tiene su propio proyecto de jubilaciones que no incluye nada de estos parámetros que han tratado la Cámara de Diputados la semana anterior. Y un recorte también importante que hay solo en las pensiones. Ajá. Y ahí hay que distinguir lo que es una pensión contributiva de una pensión no contributiva. Cada vez que hablamos de pensiones no contributivas, estamos hablando de un dinero o una prestación que va a recibir la gente sin que tenga relación con los aportes que haya realizado en la vida laboral. Ajá. Y esas pensiones no contributivas son las madres de 7 hijos, la pensión por madre de 7 hijos, la pensión no contributiva por invalidez, la pensión no contributiva por vejez, entre otras. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? La situación de vulnerabilidad de la persona básicamente, ¿ves? La situación de vulnerabilidad social. Y el hecho de solicitarla y quien se la vaya a dar queda a discreción del Poder Ejecutivo. Ajá. Que es diferente a la pensión por fallecimiento de un trabajador, que la gente la reconoce por pensión, a lo mejor le dice pensión por viudez. Sí. Bueno, esas pensiones por viudez tienen que ver con la historia laboral de la persona que falleció, y ahí tenemos que distinguir si es una pensión de un jubilado y si es una pensión de un trabajador en actividad. Una persona que estaba trabajando y que falleció, supongamos, a los 45 años. Bueno, genera este derecho a pensión ¿en quién? En el conviviente, o en el caso de la persona, si estuviera contraído matrimonio, o los hijos menores de edad o hijos discapacitados. Donde ahí sí es importante y se revisa una determinada cantidad de aportes a la fecha de fallecimiento. En este punto, estas pensiones por fallecimiento de un trabajador sí generan reajuste de haber, porque a veces, porque son años viejos, que cuando se saca el monto del haber terminan cobrando el haber mínimo, y estas que son las remuneraciones del trabajador se pueden actualizar y se puede pedir el reajuste del haber, y de caso de las pensiones no contributivas no, porque casi todas son el 70% del haber mínimo, y es una prestación de carácter social, que son hoy las que se están revisando, y que nosotros leemos que se están dando de baja, que le están pidiendo todos los meses que renueven los requisitos, y que a veces es complicado, sobre todo en las prestaciones por invalidez, porque hay que demostrar todos los meses que la persona continúa con esa invalidez. Hay patologías que son crónicas, que si no recuperen la capacidad laboral, y pedir toda la documentación, sobre todo los certificados médicos, quizás no se obtienen en ese tiempo, y bueno, eso genera pérdidas. Por eso en este punto de las pensiones no contributivas es importante que la gente, haga la documentación con tiempo y la renueve mes a mes, porque si no, le van a dar las bajas, ¿no? Claro. Y en el caso de las pensiones por fallecimiento, realizar un reajuste de haberes cuando el monto no sea lo que el trabajador, digamos, la persona que falleció, estaba cobrando cuando estaba en actividad. Claro. La tramitación en estas situaciones de vulnerabilidad se hacen directamente en ANSES. Todo se hace en el ANSES. Todo se hace en el ANSES. La diferencia es si en una queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo su otorgamiento o no, verificadas las condiciones de la vulnerabilidad, y en las otras hay un derecho a cobrarlo porque está relacionado directamente con la historia laboral de la persona fallecida. Y en el caso que no se la otorguen, porque muchas veces hay que demostrar el vínculo y no tienen pruebas para la convivencia, o a lo mejor no cabieron nunca el domicilio en el documento, y por ese requisito formal el ANSES se la deniega, sí tienen derecho a hacer un reclamo judicial porque hay un derecho a cobrarlas, porque hay una ley que los ampara. En el caso de las pensiones no contributivas, es discrecional del Poder Ejecutivo en la medida que cumplan determinadas condiciones, y en este caso la situación de vulnerabilidad. Claro. Y en esto el Ejecutivo suele dar curso en general a las solicitudes de pensiones no contributivas, o también pone ahí un poco la mirada para recortar. Y hay un recorte en este momento, sobre todo porque queda a nivel discrecional. Quizás vos tengas oyentes que dicen hace un año que las he pedido
Entonces, bueno, y no tiene curso y no avanza, y puede ser, porque esto depende de lo que el Poder Ejecutivo decida dar en el presupuesto, destinar en el presupuesto nacional para el otorgamiento de estas pensiones. En el caso de las otras, de las pensiones por fallecimiento, si alguien no la ha obtenido y el trabajador fallecido tenía años de aporte, bueno, tendrá que consultar a un profesional, porque es muy posible que haya un requisito formal, como puede ser el domicilio, como puede ser la regularidad de aportes, que a lo mejor ANSES se la negó, pero sí tiene derecho a cobrarla. Son dos cosas diferentes. Claro. Bueno, para todas aquellas personas que están de alguna manera en estas situaciones y que necesitan de asesoramiento, se tienen que contactar al 2665-041472, ¿no? Es el WhatsApp que tienen ustedes ahí en el estudio Rapizar Damiotti. Así es. Y distinguir esto, básicamente es muy importante la distinción, si son no contributivas y si son contributivas. Unas generan derecho, la otra es una solicitud que queda a discreción del Estado, y bueno, verá después, si ya la tenía y me la quitaron, bueno, ahí hay que evaluar, tanto en una como la otra, el derecho al reclamo. ¿Bien? Bien, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. No, que tengan muy buen día, que terminen bien la semana. Un saludo afectuoso para todos. Muchísimas gracias, buen día para usted también. La doctora Silvia Rapizarda, 2665-041472, por WhatsApp se comunican con el estudio y reciben todo el asesoramiento para estas cuestiones, para saber si te corresponde una pensión no contributiva, o la pensión por fallecimiento, o la pensión por viudez, como se la conoce, y recibís el asesoramiento que necesitas en este contexto.